Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos nuevamente de estar juntos compartiendo la palabra de Dios. Bueno, le damos gracias al Señor porque, siempre tiene una palabra para nosotros, una palabra de aliento, una palabra que nos va a edificar, que nos va a hacer salir adelante en las cosas. Y a la vez aprendemos cuáles son los propósitos del Señor, ¿sí? Porque el Señor tiene propósitos con nosotros. Nada más que a veces por no leer la palabra, por no compartir la palabra, no sabemos cuáles son los propósitos de Dios. Hay 313 personas conectadas. Le damos gracias al Señor por eso. Gracias por cada uno de ustedes y Dios bendiga a ustedes y a sus familiares, aquellos que están conectados y a los que no están conectados. Vamos a leer en Juan capítulo 14, versículo 1. Realmente es un pasaje bíblico que realmente a mí me agrada muchísimo. Me agrada muchísimo por la forma en que el Señor habla. Y lo he predicado, sí, pero me gustaría, porque cada vez que uno predica la palabra nuevamente, o la mira, la estudia, que uno la medita la palabra, siempre aprendemos algo, ¿sí? Siempre aprendemos algo, la palabra es rica y siempre tiene algo nuevo para nosotros, ¿sí? Algo importante para nosotros, ¿sí? Así que, Dios bendiga a mi hermana Carmen Santiago Padilla. Dios la bendiga. Gracias, hermanas, por compartir conmigo. Y vamos a estar viendo entonces en San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que escucha dice amén. Comienza diciendo el Señor en el en el capítulo 14, versículo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón. El Señor está diciendo que no nos sintamos confundidos, ¿sí? Por lo que Él está hablando, por lo que Él está diciendo. ¿Por qué? Porque generalmente la gente sí creía en Dios. Y aún hoy la gente cree en Dios. ¿Sí? La gente cree en Dios. Y eso siempre lo podemos entender y darnos cuenta que siempre la gente cree en Dios. Pero, fíjense lo que dice el Señor. Dice, no se confundan ustedes. No tengan una confusión por lo que yo les voy a decir. Si ustedes realmente creen en Dios, está diciendo, crean también en mí. ¿Por qué? Porque antiguamente nosotros creíamos en Dios, pero no teníamos en cuenta la figura de nuestro Señor Jesucristo como el intercesor entre Dios y nosotros. ¿Sí? Nosotros teníamos a Jesucristo como el Hijo de Dios nada más. No podíamos comprender de que también el mismo Cristo, el mismo Hijo de Dios, es Dios también. Y esta es una de las cosas que entonces Él comienza diciendo, porque lógicamente había muchas personas
dudando de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces, al haber tantas personas con este pensamiento, el mismo Juan, que era el que defendía la deidad de nuestro Señor Jesucristo, entonces él comienza a hablar acá, tratando de que entendamos la deidad de nuestro Señor Jesucristo, la divinidad, ¿sí? Porque hay personas que creen más en la que dio a luz, en la persona que dio a luz a Jesucristo, que en el mismo Cristo, ¿sí? Pero, lógicamente, entendemos que María fue un instrumento especial para Dios, para que naciera su hijo allí y que saliera de esta mujer llamada María, que quiero decirles que en griego significa Miriam, ¿sí? Miriam. Y bueno, la gente, lógicamente, que lo rodeaba, que sabían que era el hijo, que en ese tiempo se entendía que era el hijo de José y de María, lo tomaban como el carpintero nada más. Alguien que trabajaba haciendo mesas, ¿sí? Alguien que trabajaba en el pueblo como un carpintero. No se conocía de otra forma y, lógicamente, como en aquellos tiempos y ahora, decían, bueno, es el hijo de José y de María. Ahora, cuando él comienza acá, Juan, a relatar, él está diciendo que Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Está diciendo que tratemos de entender la deidad que Él tiene, ¿sí? Que tratemos de entender en realidad lo que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él decía, bueno, ¿por qué decía? Si creen en Dios, todo el mundo cree en Dios. Pero no todos pueden creer en Cristo. Aún nosotros, antes de llegar al Evangelio, nos dirigíamos a Dios directamente. No tomábamos en cuenta la figura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué sucedía eso? Bueno, porque ignorábamos las Escrituras. No teníamos conocimiento de las Escrituras. Entonces, podíamos pensar y podíamos decir cualquier cosa con respecto a Dios, con respecto a Cristo y con respecto al Espíritu Santo. No entendíamos bien lo que era y lo que es la Santísima Trinidad, ¿sí? Es importante entender esto. Dios bendiga a mi hermana Yasmina Chambí. Gracias por compartir, hermana. Igual que Carmen Santiago Padilla. Gracias, hermana. Y 313 personas más están compartiendo este video. Bueno, entonces es importante entender siempre quién es Cristo. ¿Qué es la Santísima Trinidad? ¿Sí? Porque yo recuerdo cuando comencé en el Evangelio, no tenía el conocimiento, lógicamente, como nos sabe pasar. Gracias, mi hermana. Buenas noches. No tenía el conocimiento como les pasa a todos cuando llegamos al Evangelio. Y un día tuve la oportunidad de escuchar a un maestro explicando
la Santísima Trinidad. Y menos mal que, gracias a Dios, ¿no? Que Dios me dio esa instrucción y sabiduría al comenzar el Evangelio. Entonces, desde ahí en adelante, yo pude entender al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entendiendo que cada uno tiene un trabajo, ¿sí? Cada uno tiene un trabajo, ¿sí? Por eso es que, aunque es un mismo Dios, tiene personalidades diferentes y tiene trabajos diferentes, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Y por eso el Señor está tratando de que entendamos su deidad, su divinidad, ¿sí? Él quiere que entendamos quién es Él. Entonces, Él explica y dice, bueno, si creen en Dios, crean en mí también. Pero Él no lo está diciendo porque Él se siente menos, sino que Él está tratando de que entendamos que si no es por Él, no podemos llegar al Padre. No podemos tener comunión con el Padre. No podemos tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, es una combinación de tres personas, un mismo Dios, que hace diferentes trabajos y que nosotros debemos entenderlo siempre. Yo siempre trato de que las personas entiendan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque hay muchas personas, por ejemplo, podemos ver que hay un error aún en los líderes, en los pastores. Podemos ver que hay un error cuando hacen una oración y dice, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así terminan la oración. Entonces quiere decir que más allá de que son líderes y que son pastores, no significa que han entendido la Santísima Trinidad. ¿Sí? No han entendido la Santísima Trinidad. Entonces, es importante que se entienda, porque cuando usted ora, tiene que tener en cuenta que se dirige al Padre. ¿Sí? Si usted ora, no le puede estar orando a los tres, sino que el mismo Señor nos enseña a cómo orar. ¿Sí? Entonces, si Él dice que digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, no dijo, diríjanse a mí o diríjanse al Espíritu Santo. Él dijo, si van a orar, porque los discípulos se lo pidieron, tienen que orar así y digan, Padre nuestro. Entonces, hay muchos líderes que tendrían que cambiar y pensar y dejar la costumbre que tienen de dirigirse al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si realmente han entendido la palabra, han entendido la Santísima Trinidad, tienen que dirigirse al Padre. ¿De qué forma? En el nombre del Hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no escucha las oraciones que no se dirigen al Padre en el nombre de Cristo. O sea, tenemos que entender que Dios no recibe nada
Dios no recibe nada, ninguna oración, si no es a través de su Hijo Jesucristo. Cuando usted se dirige al Padre directamente, ignorando a Cristo, usted tiene que tener en cuenta que no va a ser escuchado. Y posiblemente usted va a decir, bueno, que es cosa mía. Pero si usted se dirige al Padre, ignorando al Hijo, al que hizo el sacrificio de morir por cada uno de nosotros y derramar su sangre que sirve para el perdón de nuestros pecados, y resucitó, si usted no cree en eso, y se dirige al Padre directamente, si no es a través de Cristo, usted está ignorando el trabajo de nuestro Señor Jesucristo, está ignorando su sacrificio, ¿sí? Está ignorando que murió y resucitó. Y eso a Dios no le agrada. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios más ama es a su Hijo. Y si usted ignora a su Hijo, no va a tener ninguna relación con el Padre. Para que lo entienda usted de esta forma. Si usted quiere a una persona, pero cuando viene su hijo usted lo ignora y no quiere saber nada con el hijo, el padre de esa familia se va a sentir mal. ¿Por qué? Porque usted está ignorando al hijo, el cual el padre quiere. Entonces no puede ser amigo del padre ignorando al hijo. ¿Sí? Entonces, como en cualquier familia, no solamente se ama al padre, sino a los hijos. Y bueno, cuando oramos al Padre, tiene que ser en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, nadie llega al Padre si no es por mí. O sea que no hay otra forma. Yo siempre le estoy diciendo esto a las personas porque veo que hay una gran equivocación. Hay una gran equivocación. Hay personas que les gusta hablar mucho del Espíritu Santo, pero no les gusta hablar de Jesús. No les gusta hablar del Padre. Y el Espíritu Santo sí está bien que hablemos, pero tenemos que hablar de una forma equilibrada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque los tres están involucrados en la bendición para nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, no podemos irnos mucho al Espíritu Santo ignorando al Padre. No podemos irnos mucho al Hijo ignorando al Espíritu Santo. ¿Sí? Y al Padre. O sea que debemos saber cómo hacer una oración, porque cada uno de los que van a dirigirse al Padre y quieren recibir una bendición, las personas piensan que siguen como en la iglesia anterior y hacen las cosas a su manera, pero ya nosotros ahora hemos aprendido a través de la palabra de cómo debemos dirigirnos al Padre y cómo debemos hacer que sea en el nombre del Hijo. Y también tenemos que entender de que el que va a estar trabajando en esa oración, el que va a estar interviniendo, el que va a estar poniéndole poder, va a ser el Espíritu Santo. Entonces, debemos saber cómo dirigirnos al Padre, que es en el nombre del Hijo, y el Espíritu Santo va a obrar. El Espíritu Santo no va a obrar
si usted no está haciendo la oración como corresponde, ignorando al Hijo, no va a funcionar, porque Dios no lo ha establecido así. Es posible que usted lo haya establecido en su mente, en su corazón, en su costumbre, pero no es a la forma que Dios quiere. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está tratando de que crean, dice, no se turbe vuestro corazón, no se confunda, que no haya confusión en sus vidas. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados solamente a dirigirse a Dios en el Antiguo Testamento. Pero ya con Jesucristo las cosas cambian. Él está diciendo, bueno, así como creían en Dios y creen, ahora crean en mí. Y eso es lo que nosotros hemos tenido que aprender y tratar de aprender, porque antes también parecía que éramos un judío y nos dirigíamos al Padre nada más. Era el único importante. Y resulta que ahora la palabra nos enseña que el importante y el amado de Dios es su Hijo Jesucristo. Entonces no puede ignorar a Cristo y no puede dejar de amarlo y no puede dejar de creer en Cristo. Y es por eso la aflicción que tiene nuestro Señor Jesucristo diciendo, no se confundan, no se confundan. Si creen en Dios, crean también en mí. Y acá comienza a decir algo muy bonito que a mí siempre me gusta decirlo. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Está diciendo el Señor, bueno, para que ustedes entiendan, en la casa de mi Padre hay muchos, podemos decirle habitaciones, podemos decirle departamentos, como se dice acá en la Argentina, o podemos decirlo como lo dicen en inglés, apartment, no sé, como lo quieran entender. Pero hay un lugar para nosotros. Y lo está diciendo el Señor. Ahora, fíjense bien ustedes. Hay muchas personas, como el mismo apóstol Pablo, llegó al tercer cielo. Pero, ¿qué pasa? Él no dijo absolutamente nada de lo que vio. Nada, absolutamente nada. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo está diciendo esto nuestro Señor Jesucristo? Hemos leído y hemos aprendido que Él es un sacerdote, el sumo sacerdote, dice la palabra, que traspasó los cielos, ¿sí? Desde la presencia de Dios, a donde está su trono, llegó a la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Es el único que ha podido hacer eso, el único que ha venido del cielo a la tierra para explicarnos cómo debemos ser con Dios y para enseñarnos las cosas hermosas que nos esperan aquellos que estamos en el trabajo y en la carrera de perseverar hasta el fin para ser salvo, ¿sí? Más allá de todas las cosas que puedan suceder, como dice la palabra. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, dice el Señor. Yo he vencido al mundo, ¿sí? Yo he vencido. Entonces, si el Señor venció, quiere decir que Él nos está enseñando que nosotros también podemos vencer en el nombre de Cristo, ¿sí? Ahora, dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Es posible que usted esté en esta tierra padeciendo de hogar,
padeciendo de habitación, o que lo que comúnmente decimos en Argentina de un techo, ¿sí? Para cobijarse, para estar allí. Es posible que usted carezca de eso, pero entienda que si está padeciendo eso, es por un poco de tiempo. Porque si usted cree como el Señor lo está diciendo, crean en mí. Si usted cree en Él, usted ahora por un poco de tiempo puede que tenga una falta de habitación. Pero dice el Señor, en la casa de mi Padre hay muchos cuartos, hay muchas habitaciones. Y yo creo que el Señor, más que una habitación, tiene preparado un departamento para nosotros, ¿sí? Y no creo que el Señor quiera que vivamos en el cielo incómodos, como vivimos acá, ¿sí? Yo creo que el Señor quiere que vivamos con toda comodidad. Entonces, Él está diciendo, bueno, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. No importa lo que esté padeciendo ahora, no será por mucho tiempo. Los años pasan ligero. Y yo puedo decirle cómo han pasado los años de ligero en mi vida. Y pensando en todo lo que quería hacer, predicar la palabra, se puede decir, enseñar a Cristo en las vidas, ¿sí? Que quede Jesucristo en cada vida. El tiempo se me fue y no sé cómo pasó, pero de los 30 llegué a los 72, ¿sí? De cuando yo comencé a dar los primeros pasos. ¿Y qué sucede? Que el tiempo se va y se va. Y últimamente le digo que para mí los días pasan muy ligeros. Lógicamente hay que estar ocupado, ¿sí? O sea, como dice la palabra, aprovechando bien el tiempo, ¿sí? Porque a nosotros nos toca aprovechar el tiempo. Y hay un tiempo que es de nuestro Padre Celestial, del reino de los cielos, el cual nosotros nos debemos dedicar. Y así como Jesucristo está diciendo, en la casa de mi papá hay muchas moradas, ¿sí? Y dice, si no fuera así, yo no se los hubiera dicho. O sea que siempre que viene palabra de nuestro Señor Jesucristo, es verdad. El que duda, bueno, no sé cómo, que le pida sabiduría a Dios, que le pida entendimiento. Pero Él está diciendo, bueno, yo en realidad, ¿para qué decirles lo que no hay? ¿Sí? Acá en esta misma palabra, le está diciendo, ¿cómo podemos saber el camino? ¿Sí? Dios bendiga a Joy Luciani y yo le digo Pichín, ¿sí? Y a Aarón y a Jimmy. Dios los bendiga por estar compartiendo. Entonces, es muy posible que nosotros vivamos preocupados por nuestra habitación. Tenemos que preocuparnos, tenemos que tratar de tenerla, ¿sí? Pero hay una cosa importante. ¿Se imaginan lo que tendrá Jesucristo para cada uno de nosotros? ¿Sí? ¿Se imaginan lo que tendrá para cada uno de nosotros? Y a lo mejor puede que tengamos una casa que no esté bien pintada o bien arreglada. Pero se imaginan, Dios que es
excelente en todo. Debe tener una morada hermosa para cada uno de nosotros, para que habitemos allí. Y dice el Señor, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora, ¿en qué momento está diciendo el Señor esto? Esto es lo que nosotros tenemos que entender. El Señor ya había celebrado la última cena, ya sabía que iba a ser entregado por Judas, ya sabía que llegaba su muerte. Entonces, él, cuando miramos el capítulo 17 que estuvimos compartiendo, vemos que el Señor allí se está despidiendo de los discípulos, ¿sí? Diciendo, bueno, Señor, no te pido que los quites del mundo, pero sí te pido que los guardes del mal. Y nosotros cada día que nos levantamos tenemos que decirle a Dios, Señor, líbranos del mal, guárdanos de toda acechanza del enemigo. O sea, tenemos que decirle a Dios que en sus manos ponemos nuestra vida. Ahora, una cosa importante, a Dios le gusta que dependamos de Él, en el nombre de Cristo. Sí, a Dios le gusta, ¿por qué? Porque somos sus hijos. Él quiere que nosotros lo tengamos a Él como Padre, ¿sí? Más allá de todas las cosas, que es todopoderoso, también es todo amor, toda misericordia, toda bondad. Así que es importante que entendamos a Dios como Padre. Y acá dice el Señor, bueno, yo me voy a preparar lugar para ustedes. Ustedes saben, se dan cuenta los millones de habitaciones que deben haber. Dios bendiga a Manuela Javier. Dios la bendiga, mi hermana. Gracias por compartir conmigo. Y gracias a Joy Luciani, a Santiago Padilla, a Chambí. Dios la bendiga a las hermanas. ¿Sí? Y bueno, el Señor allí preparando, dice, bueno, yo me voy. Él sabía que iba a morir, entonces le está diciendo, voy a ir a preparar morada. Porque, lógicamente, para los discípulos estaba llegando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero ellos no entendían todas las cosas. ¿Sí? Ellos no entendían todas las cosas. Entiendan siempre esto, porque hay cosas que posiblemente yo las explique 1, 2 y 3 y 4 y no sé cuántas veces. Pero ¿por qué lo hago? Porque son cosas importantes en las cuales nosotros tenemos que basarnos para aprender más. Entonces, ¿por qué no comprendían los discípulos si estaban con Jesús? Y habían cosas que no las entendían. Y acá mismo vamos a dar cuenta, si seguimos leyendo la palabra. Ellos no entendían porque el Espíritu Santo solo estaba en nuestro Señor Jesucristo. Y los discípulos eran personas que le servían al Señor, que habían entendido que era el Hijo de Dios. Pero, aunque no todos, pero siempre las cosas que para hoy día a nosotros no son fáciles de entender, para ellos, sin el Espíritu Santo, ¿sí? Era imposible entender muchas cosas y a profundidad. Recuerden, el Espíritu Santo estaba con ellos, no estaba en ellos. El Señor estaba y el que tenía el Espíritu Santo era Él. Y los discípulos estaban con Cristo que tenía el Espíritu Santo, pero los discípulos
no lo tenían. Entonces, él les explicaba y les decía, bueno, yo me tengo que ir. Y entonces los discípulos se sentían mal y decían, pero ¿por qué nos vas a abandonar? ¿Sí? Él les decía eso. Porque él quería, para poder enviarle el Espíritu Santo, él tenía que pasar por el proceso de la muerte, la resurrección y enviar al Espíritu Santo, ¿sí? Como nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro paracleto, nuestro maestro de la palabra, ¿sí? Bueno, entonces dice, voy a preparar lugar para cada uno de ustedes, y si yo me voy a preparar el lugar para ustedes, yo voy a venir otra vez. Entonces, el Señor estaba hablando estaba hablando en el momento en cuanto había venido por primera vez y había nacido de la Virgen María. Pero Él está hablando acá de que Él va a volver, ¿sí? Y dice, bueno, vendré otra vez, dice el Señor. O sea que Él está hablando de la segunda venida de Cristo, ¿sí? De su segunda venida del Hijo de Dios. ¿Y qué dice? Y dice, y os tomaré a mí mismo. O sea, yo los voy a llevar a ustedes, ¿sí? Para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Eso es lo que dice el Señor. O sea que el Señor sabía que los discípulos no se sentían bien y ya se sentían desesperados, porque ya sabían que algo iba a pasar, aunque no lo entendían todo. Entonces dice, bueno, yo voy a venir otra vez, me voy, pero vengo otra vez. Y voy a tomarlos a ustedes conmigo, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Entonces le dice el Señor, bueno, ya sabéis a dónde voy y saben el camino. Y lógicamente, como tantas personas, hubo uno llamado Tomás que le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. O sea, ustedes se pueden dar cuenta ahí de que no había entendido absolutamente nada. Y él había pasado con Cristo, ¿sí? Había pasado un tiempo, todos los discípulos con Cristo, y no habían entendido nada. Y muchas veces nosotros, los que ya tenemos un tiempo en el Evangelio, por ahí predicamos la palabra y queremos que inmediatamente aquel que recibe la palabra se convierta. Así, automáticamente. ¿Será el entusiasmo nuestro o será que no queremos trabajar mucho con una persona? No tenemos la paciencia de Cristo y la paciencia que tiene Dios y la misericordia que tiene Dios. Es cierto que el predicarle a otra persona significa que hay amor de Dios en nuestra vida y que lo que hemos recibido lo queremos transmitir. Pero siempre, como seres humanos, somos impacientes y queremos que cualquiera que le hablamos y reaccione inmediatamente. Y yo le digo, yo he predicado a muchas personas, qué sé yo, en 5 minutos, en 10 minutos, y han recibido a Cristo. Pero no es usual, pero sí es un mandato donde dice la palabra, prediquen en tiempo y fuera de tiempo. O sea, prediquen en el tiempo que ustedes creen,
pero también prediquen en el tiempo que ustedes no creen que es conveniente. O sea que está diciendo la palabra que prediquemos en todo tiempo, sin mirar las circunstancias, si es tiempo o no es tiempo, ¿sí? Sino obedeciendo a lo que Dios dice a nuestras vidas. ¿Y qué dice la palabra? Entonces le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Sí? Y ¿saben una cosa? Hay muchas personas en el mundo que no saben que hay salvación en Cristo Jesús. Y nos toca a nosotros predicar la palabra y enseñarles que Jesucristo vino y que Jesucristo va a venir, como lo dice acá donde lo hemos leído. Y tenemos que hablarle a las personas y decirle, mire, Cristo viene otra vez. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tenemos que decirle? Porque nosotros hemos recibido una salvación maravillosa, una salvación que no la podemos comprar con nada y que la podemos solamente recibir por fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, en su sacrificio. Entonces, tenemos que predicar. ¿Por qué? Porque Dios lo manda, no es que nosotros si queremos o no queremos. La palabra dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? Id, o sea, no está diciendo el Señor, por favor vayan, o háganme el favor, o si quieren, qué sé yo, por una bendición vayan y prediquen, sino que el Señor está dando una orden, vayan, id, ¿sí? Modo imperativo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Te guste o no te guste la persona, tenés que predicarle. Eso es lo que dice el Señor. A cada uno de nosotros nos toca un momento, ¿sí? Así que Tomás no había entendido nada, no sabía nada, como hay muchas personas que aun siendo que dicen ser creyentes, no entienden nada, porque no se les ha explicado la palabra como corresponde. Entonces el Señor le dijo, Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Entonces Jesús le dijo, bueno, yo soy el camino. Pero es que nosotros creíamos que a través de un santito llegábamos a Dios, haciendo idolatría, ¿sí? Rezándole porque digo rezándole, ¿sí? Porque esa era nuestra costumbre, a cualquier cosa que el mismo hombre había creado, se había hecho un muñeco y le adoraba, o a personas que murieron y le piden. Y la gente dice, no, pero es que es muy milagroso. Pero no saben que el muerto se murió y ya no hay nada más que hacer. Y no entiende que cuando le está pidiendo a Dios, no le está pidiendo a Dios. ¿Por qué? Porque le está pidiendo a través de un muerto. Y Dios quiere que le pidamos a través de alguien que está vivo, alguien que ha sido eterno y es eterno y será eterno, que se llama nuestro Señor Jesucristo. O sea que no podemos buscar a otros seres muertos o vivos o lo que sea para llegar a Dios.
lo tenemos que hacer a través de Jesucristo. Por eso Jesucristo comienza diciendo, no se confundan. Si creen en Dios, deben creer en mí. No lo pide, por favor. Está diciendo, no se confundan. Si creen en Dios, crean en mí. Entonces le dijo a Tomás, mirá, Tomás, yo soy el camino. Las personas que tal vez buscan otros caminos. Pero que dice el Señor, yo soy el camino, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y la verdad. ¿Por qué? Porque toda palabra que viene de Cristo es verdad. Y todo lo que hay en la palabra es verdad. ¿Sí? Entonces, siempre yo hablo de este versículo también. Hay dos versículos. Juan 14, 1 y Juan 8, 31. Conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. Sí, son versículos que son extraordinariamente para entender todo lo que es Cristo. Y esta es la verdad, la palabra que estamos leyendo es la verdad. Y cuando estamos leyendo la verdad, estamos leyendo a Cristo vivo. Porque Él es el verbo, Él es la palabra, Él es la verdad. Entiendan eso. Para algunos puede ser un poco difícil, pero pídanle sabiduría a Dios para qué. Entonces, y dice, y la vida. Y la vida. ¿Qué está diciendo? No solamente soy el camino para llegar a Dios, no solamente soy la verdad que los lleva al conocimiento de Dios, sino que también soy la vida. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué vida? La vida eterna. La que todos quieren tener, pero quieren conseguirla a su manera. Y Jesucristo le está diciendo, no traten de llegar a Dios por los caminos que ustedes inventan, sino que si quieren llegar a Dios, tienen que hacerlo a través de Jesucristo, el único que tiene los méritos para llegar a Dios, para conocer la verdad y para obtener la vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. O sea que yo no puedo inventarme un camino para llegar a Dios, sino que el Jesucristo me dice, mirá, José Luis, no vas a poder llegar al Padre por los caminos que vos querés inventarte. Yo soy el único camino y la verdad y la vida eterna. Y nadie puede llegar a nuestro Padre Celestial si no es a través de Jesucristo. Dice nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Le dijo, bueno, si realmente me conocieran a mí, podrían conocer al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona. Siempre le digo esto. Muchos dicen, bueno, yo recibí el Espíritu Santo, o yo recibí a Jesucristo, pero yo quiero que sepa que los tres moran en nuestras vidas, en el templo donde debe morar. Entonces, ¿qué dice? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y esto es algo que yo siempre he tratado de enseñar. Fíjense bien, siempre se dice que a Dios nadie lo ha visto. Pero acá está diciendo Jesucristo. Si me conocen a mí, conocen a mi Padre. Y si
me ven a mí, ¿sí? Y si me ven a mí, ven a mi Padre. Qué sencillo, ¿no? Sin embargo, muchos dicen, no, no podemos ver a Dios. Si no, morimos inmediatamente. Sí, lógicamente, ir a la presencia de Dios con los pecadores que somos, vamos a morir inmediatamente por el poder y la presencia divina de Dios. Pero, nosotros podemos ver a Dios a través de Jesucristo. ¿Cómo? Cuando pedimos milagros, maravillas, sanidades, todo lo que le pedimos al Padre a través de Cristo, vemos la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en cada milagro y en cada maravilla que Dios hace. Hermanos, que el Señor les bendiga y espero que sea de bendición para ustedes lo que hemos leído, lo que hemos aprendido. Y gracias a todas las hermanas que han estado conectados conmigo, 313 personas, más las que están aquí, que son como 317. ¿Sí? Que el Señor les bendiga y estaremos el próximo martes juntamente compartiendo la palabra de Dios, que es lo más grande que hay para nuestras vidas. Todo pasará, dice Dios, pero mi palabra no pasará. Que el Señor les bendiga.